Este es el primer ejercicio que vamos a realizar enunciado, para que por favor tomen nota. Entonces tenemos un transistor JFET, como pueden observar es un canal N, aquí podemos observar, aquí está parte donde se encuentra el canal, aquí sería el drenador, eh, la fuente y la compuerta, y los voltajes respectivos a cada terminal. Nos está pidiendo que se analice el circuito electrónico y determinar el voltaje drenador fuente, el voltaje compuerta fuente, el punto de operación, y nos dan como dato que la corriente de drenador es de 5 mA. Este es un ejercicio muy sencillo, pero muy ilustrativo de cómo calcular algunos valores. Entonces, si gustan tomar nota, y en unos minutos empezamos a hacer el análisis. Entonces, si gustan tomar nota del ejercicio, damos unos 5 minutitos y ya lo analizamos. En el transcurso del día de hoy les estaré mandando algunos ejercicios relativos al tercer parcial para que ustedes vayan con calma analizándolos, resolviéndolos y vayan sacando sus dudas. Aunque ese tercer parcial, bueno, va a ser en enero, pero con tiempo los pueden ir checando. Sí, gracias, profe. También voy a continuar calificando, les comentaba yo creo que jueves y viernes para poder tener calificaciones ya terminadas el fin de semana. Probablemente suba algunas calificaciones al SAES, pero ya el lunes y martes cualquier duda que tengan respecto a la calificación, la estaremos revisando en clase y ustedes puedan checar cualquier detalle que tengan para, si es necesario hacer alguna corrección, se hace en el momento. ¿Sí? Recuerden que esas calificaciones que están subiendo al SAES son de manera temporal. Cuando llega el tercer evaluación se van a borrar todas y solamente va a quedar la definitiva. Pero bueno, es para fines estadísticos. Entonces, pues les comento que estaré calificando también jueves y viernes. Y bueno, tendrán en este caso como ejercicio o actividad el hecho de que ustedes empiecen a hacer los ejercicios que vienen en las hojas que les voy a compartir. Yo creo que el día de hoy espero tenerlas, si no más tarde el día de mañana, de la tercera evaluación, ejercicios propuestos para que ustedes puedan ejercitarse. También les voy a compartir algún formulario de circuitos FETs para que puedan ustedes ir viendo cómo se van a analizar y qué fórmulas aplicarían. Hay fórmulas especiales para JFETs y para MOSFETs. Entonces, dependiendo del caso, se van a aplicar ciertas fórmulas. Ahorita lo que vamos a hacer es análisis en corriente directa, tanto para JFETs como para MOSFETs, pero bueno, primero tenemos que ver la introducción de MOSFETs para que ustedes entiendan el funcionamiento de un MOSFET, y después también haremos ejercicios en corriente directa, y al final dejaremos lo que es análisis de pequeña señal para analizar impedancias entrada y salida y determinar lo que son las ganancias de voltaje. No sé si ya habrán concluido de copiar el ejercicio para que podamos empezar a hacer nuestro análisis. Ustedes me avisan, por favor. Les damos unos minutos más. También tienen pendiente el concluir lo que es la práctica del amplificador con transistor bipolar para que nos la pueden enviar el día sábado. Ya saben, tienen hasta las 12 de la noche para poder enviarla, para que también se las considere. Recuerden que en este tipo de circuitos la corriente va a fluir, en este caso, a través del canal, y la corriente que va de drenador a fuente es la misma corriente. Y quien va a controlar el flujo de corriente es precisamente el voltaje compuerta fuente. En el voltaje compuerta fuente, pues, entre la compuerta y en la compuerta hay una unión, en este caso PN o NP, donde observamos nosotros que va a estar polarizada en inversa, y con eso va a controlar la cantidad de corriente que fluye por el canal. Recuerden que es un dispositivo unipolar, y en este caso el circuito va a conducir por un solo tipo de portador de carga. Como este es canal N, la conducción de portadores de carga va a ser por electrones. Y también hay que observar que nosotros vamos a hacer nuestro análisis siguiendo el sentido convencional, es decir, de positivo a negativo, la corriente convencional, aunque la corriente real realmente fluiría al revés, iría de fuente
hacia drenador, ese sería el sentido de la corriente real. Pero bueno, recuerden que la mayor parte de los aparatos que nosotros utilizamos para medición siempre miden la corriente convencional de positivo a negativo, entonces por eso seguimos esa misma convención para hacer el análisis. Es como nosotros podríamos hacer la comprobación de las corrientes. ¿Listos, muchachos, para empezar el análisis? Sí, profe. Me acabo de copiar, ahora sí. Vamos a esto. Entonces, nos recuerden que ya nos están proporcionando una corriente de drenador. Entonces, ahorita lo que podríamos hacer es empezar a hacer el análisis por lo que es la malla drenador fuente, haciendo la trayectoria. Siguiendo esta trayectoria, vamos a hacer el análisis y vamos a calcular el voltaje drenador fuente. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está. Y ahora sí vamos a hacer nuestro análisis. Vamos a tomar la pluma. Y vamos a analizar la malla. Dado que ya nos están dando ID, pues es mucho más sencillo, ¿verdad? Nos dicen que ID vale 5.000 amperes. Y lo primero que vamos a hacer es analizar, en este caso, la malla drenador fuente. La malla o el lazo, como quieran llamarle. Drenador. Recuerden que D lo utilizamos para drenador y S para fuente. Entonces aplicamos ley de los voltajes. Y nos quedaría, recuerden que aquí hay una fuente de voltaje conectada entre este punto y tierra. Entonces tendríamos que, empezaremos por el negativo, sería menos 15 volts más, en este caso, la resistencia de drenador, la corriente de drenador, luego más el voltaje drenador fuente, más, en este caso, sería el voltaje que hay en la fuente, que es resistencia de fuente por la corriente de fuente. En este caso son 220. Yo creo que lo vamos a poner en kiloohms de una vez para que sea más fácil el cálculo directamente. Déjenme poner de una vez en kiloohms. De una vez lo vamos a poner en kiloohms para que sea más fácil el cálculo, de una vez queda directo. Entonces 220 lo convertimos a kilos, serían punto 22 kilos, ¿no? 2 kilos. Se multiplica a la corriente de fuente. Y esto nos da igual a 0. Ahora, recuerden que en un dispositivo efecto de campo, tanto la corriente de drenador como la corriente de fuente es la misma. Entonces, en este caso, nuestra corriente de drenador va a ser igual a la corriente de fuente, porque es un mismo canal, por donde fluye toda la corriente eléctrica. Aquí, esta corriente es la misma, por lo tanto, vale 5 miliamperes para este caso. Ahí está. Entonces, nada más es sustituir y encontrar cuánto vale ese voltaje. Entonces, podemos hacer el despeje aquí. Drenador fuente es igual a 15 menos 1K por 5 milis. Recuerden que acá con milis se van a cancelar. Nada más sería el producto. Ahí serían 15 menos 5 volts. Luego menos. Aquí sería punto 22. Gas por 5 milis. Bueno, ya nada más sería hacer las operaciones. Vamos a ver cuánto Les nos da esto. da 8.9. ¿Cuánto les dio? 8.9.
9 volts, entonces, 8.9. ¿Alguien más le dé esa cantidad? Para que ya consideremos como válida. Sí, la Sí, vi, profe. 11, correcto. César, correcto, César. Entonces ya tenemos el voltaje de la fuente en las cosas que nos pidieron. Ahora, ¿qué más nos pidieron? El voltaje con puerta fuente, ¿verdad? En la parte A. La parte B nos pidieron el voltaje con puerta fuente. Vamos a calcular cuánto vale el voltaje con puerta fuente. ¿No recuerden cuando tienen ustedes de esta manera un voltaje entre dos puntos? Es el voltaje de uno menos el voltaje del otro. En este caso sería voltaje de compuerta menos el voltaje de fuente para poder determinarlo. Bien. Entonces, nosotros aquí fácilmente podemos observar cuánto vale nuestro voltaje de fuente, que es precisamente la resistencia de fuente por la corriente de fuente. Y esto ya lo habíamos calculado, que en este caso sería la resistencia de fuente es 0.22 cas por la corriente de fuente, que recordamos que la corriente de fuente es igual a la corriente del drenador, que vale en este caso 5 miliamperes. 5 miliamperes. ¿Está? Y entonces nuestro voltaje de fuente sería solamente el producto de esto. 0.22 por 5. Da 1.1. Muy bien. 1.1 volt. Gracias, Alexis. 1.1 voltio. ¿Ah? Ahora, lo que nos falta determinar es cuánto vale el voltaje de compuerta. Recuerden que el voltaje de compuerta, aquí lo observamos, que es donde está bueno, esa terminal. Y aquí tenemos una corriente. Recuerden que decíamos que la impedancia de un dispositivo de efecto de campo es muy alta. La impedancia del FET es extremadamente alta, ¿no? O sea, ponerle que tiende a un valor muy grande, tiene infinito, ¿no? La impedancia del FET. Entonces, si esto tiene infinito, ¿cuánto creen que valga la corriente de la compuerta? Con esta suposición, algo muy cercano a la realidad, estamos hablando de exactamente, dado que la impedancia es muy alta, la corriente que demanda es casi cero, entonces podemos hacer esta consideración, que siempre en un dispositivo de campo la corriente de compuerta vale cero. Y con ello, ¿cuánto valdrá el voltaje entonces en la compuerta? ¿También cero? Exactamente, muy bien, Ángel. Si te das cuenta, el voltaje que está en la referencia tierra, no hay caída de potencial hacia la compuerta, por lo tanto el voltaje de compuerta también es cero. Exactamente. Ahí están 0 voltios, y esa es la razón. Entonces, hagan de cuenta que de aquí a acá está conectado de manera directa, entonces tenemos el potencial de cero o tierra en la compuerta, entonces el voltaje en la compuerta también vale cero, ¿no? Ya, no debemos olvidar que la impedancia de un FET es muy alta, tiene infinito, y la corriente de compuerta va a ser cero, y por lo tanto, para este caso, el voltaje de compuerta va a ser cero. También otra cosa que sí debemos no olvidarnos, que la corriente de drenador es igual a la corriente de fuente, con consideraciones que siempre hacemos en el análisis, para que ustedes la recuerden. Y con eso, pues ya prácticamente tenemos solucionado el problema. Solo hay que hacer la resta, en este caso, pues el 0 menos el voltaje de 1.1 sería menos 1.1, ¿no? Se pone BGS, igual en este caso, pues 0 menos el voltaje que hay en la fuente. Y esto nos da que BGS es igual a menos 1.1. Recuerdan que dijimos que el JFET se polariza en inversa en el voltaje con puerta fuente. Aquí está, menos 1.1, ¿no? Y con eso controlamos la cantidad de corriente que fluye en el canal.
Ahí está, ya representado. Y bueno, lo único que nos falta es poner el punto de operación, que de alguna manera ya lo tenemos. El punto de operación sería la corriente de drenador. En el punto de operación sería el valor que tenemos de corriente. En este caso serían 5 miliamperes, lo que nos proporcionaron. Y en este caso también sería el voltaje drenador fuente en el punto de operación. Voltaje drenador fuente en el punto de operación Q, que sería lo que calculamos hace rato, que es 8.9 voltios. Ya acabamos nuestro ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Yo sí, profesor, tengo una duda. Adelante, por favor. Adelante. El voltaje de fuente y el voltaje, no, la corriente, perdón, la corriente de drenador y fuente siempre va a ser igual o solo en este caso. La corriente de drenador y la corriente de fuente siempre va a ser la misma. Imagínate que este es un canal por donde fluye la corriente. Entonces, siempre va a fluir de drenador hacia fuente para el caso del transistor JFET canal N. Entonces, esta corriente, imagínate que fuera un río que va a pasar por acá y pasa por un puente, ¿no? Ese río. Pero el río sigue siendo el mismo, la mismo caudal. No importa que pase por abajo del puente, sigue siendo el mismo. Entonces, por eso la corriente de drenador es igual a la de fuente. ¿Vale? Ok, gracias. Y haz de cuenta que lo que tenemos aquí, en la válvula que está en la compuerta, es la que te va a decir que cierre o abra esa cantidad de corriente que fluye. Es como la llave, digamos. Ese sería el equivalente hidráulico. ¿Vale? Sí, sí, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta, profesor. Adelante. Eh, bueno, en este caso, ¿cuál sería la función de la resistencia de 10 megaohms en la compuerta? Bueno, considerando que la corriente va, de todos modos ya es cero, ¿no? Y pues todavía, si de por sí la resistencia interna ¿cómo se llama? Del JFET es alta, le agregas una resistencia de 10 megas, pues todavía la haces más pequeña la corriente, ¿no? Ese sería el efecto. Todavía reducirla más todavía la corriente. Ok, ¿Se acuerdan que por ahí decíamos que eran del orden de, no me acuerdo si eran de 100 megaohms, algo así? Entonces le agregas más resistencia, pues todavía la haces todavía más chiquita. Entonces ese sería el efecto, tratar de hacerla todavía más pequeña, hacerla casi igual a esto, ¿no? Que la impedancia sea casi infinita. Por ello la corriente de compuerta ahora sí sea cero, de veras, ¿no? ok, sí, Ya después veremos, cuando veamos algunas hojas de especificaciones, las corrientes que se manejan, que deben ser corrientes extremadamente pequeñas, tal vez del orden de picoamperes o más chiquitas tal vez. Son muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, para propósitos de análisis, por eso se desprecian y se hacen cero. Y bueno, no todas las configuraciones son iguales. Hay algunas que se utilizan por divisor de tensión, y bueno, ahí sí habrá algún voltaje entre compuerta y fuente, distinto de un valor más grande tal vez, ¿no? ¿Alguien más? Si no, vamos al siguiente ejercicio. No sé si ya terminaron de copiar en su cuaderno. Vamos al siguiente ejercicio, por favor. Este es el ejercicio número 2. Vamos a determinar el punto de operación del JFET canal N. Vamos a determinar cuánto vale la corriente de drenador y cuánto vale el voltaje de drenador fuente. Entonces nos dan esta configuración, pero ahora no nos da la corriente ni de drenador ni de fuente, ni nos da ningún voltaje. Vamos a ver ahorita cómo lo resolvemos. Los circuitos más simples son los que nos proporcionan algún dato, ¿no? Por ejemplo, alguna corriente, algún voltaje. Nos faltan algunos parámetros, déjenme agregarlos aquí. No se me- Pueden seguir copiando, ¿eh? Voy a salir de modo de pantalla completa para agregar los datos que nos faltaron aquí. Sin estos datos no sería posible poder resolver
el circuito. Ahora sí. Entonces, estos datos los tomamos de la hoja de especificaciones del dispositivo, que es la corriente de drenador fuente en saturación 8 mA. Recuerden que esta corriente es la corriente máxima que puede circular de drenador a fuente. 8 mA para un voltaje con puerta fuente de 0. Si el voltaje con puerta fuente, que es una polarización negativa, empieza a aumentar, entonces el canal empieza a estrangular o ocluir, es decir, se va a ir cerrando y por lo tanto la corriente se va a ir reduciendo hasta que llegue a 0. ¿Cuándo va a llegar la corriente a 0? Cuando nuestro voltaje con puerta fuente sea igual al voltaje de GC off, que es el voltaje de oclusión, que son menos 6 voltios. Entonces, mientras el voltaje sea menor a ese voltaje, va a fluir corriente. Cuando el voltaje drenador fuente sea igual al voltaje de oclusión, pues se va a estrangular el canal y no va a haber nada de corriente. Tomar nota y en unos minutos lo analizamos. Yo creo que les voy a enviar en unos minutos lo que es el formulario para análisis de circuitos de JFETs, o más bien de FETs, en corriente directa, para que con eso se puedan ir apoyando. Vamos a determinar el punto de operación. Corriente de drenador en el punto de operación. Voltaje con puerta fuente en el punto de operación Q. Y los voltajes de drenador fuente. Eje. El voltaje de puerta, voltaje de drenador. Por mi parte ya, profe. Dos. ¿Alguien más? Tenemos todavía 9 minutitos para poder avanzar un poco antes del corte. Bien, vamos a ver. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, dado que no tenemos ningún valor de corriente o voltaje que nos pueda ayudar a analizarlo, es utilizar la ecuación de Shockley que describe el comportamiento, en este caso, en forma de parábola, cuadrático más bien, de la corriente de drenador. Entonces, la corriente de drenador va a ser igual a la corriente de drenador fuente en saturación, que multiplica a 1 menos el voltaje con puerta fuente. Ese es el voltaje que le estaremos aplicando o variando. Y entre lo que es el voltaje con puerta fuente off, que es el voltaje de oclusión, perdón, el voltaje de oclusión, que es fijo para cada dispositivo. Pues, tanto IDSS como VGS son valores que se dan de acuerdo al dispositivo que nosotros manejemos. Esto lo tomamos de las hojas de especificaciones. Y variando este voltaje, nosotros vamos a poder determinar la curva característica, que ya sabemos que es una forma paraboloide. Aquí está. Bueno, entonces vamos a graficar esta curva utilizando los valores. Ahora, recuerden que el valor donde empieza a ocluirse el canal es VGSO, que son menos 6 volts. Entonces ese va a ser nuestro primer punto. Entonces, menos 6 volts nos va a dar una corriente de 0 amperes, ¿verdad? Y el punto máximo va a ser cuando nosotros tengamos un voltaje de oclusión de 0 volts. Nos va a producir una corriente máxima, que es la corriente IDSS, que es la corriente de saturación máxima, que sería este otro punto. Esos son los primeros puntos que vamos a graficar. Y de aquí podemos determinar algunos otros puntos más. Podemos hacer el cálculo, por ejemplo, para menos 6. Si ustedes van haciendo el cálculo en su cuaderno, van a calcular para menos 6, para menos 5, perdón, les va a dar 0.22 miliamperes periódico. Ustedes pueden ir realizando ese cálculo, sustituyendo. Acuérdense que este es el voltaje que ustedes van a ir variando el eje VGS. Y estos VGS off son fijos. Este vale menos 6 y este vale 8 miliamperes. Entonces van a generar esta tabla y van a generar los puntos de esta curva y posteriormente los van a unir para formar esta curva característica, ¿no? Entonces, sustituyen el VGS de menos 4, les va a dar 0.88 miliamperes. Si sustituyen menos 3 volts en VGS, les va a dar 2 miliamperes. Si sustituyen menos 2 volts en VGS, les va a dar 3.55 periódico miliamperes. Y para menos 1 les va a dar 5.55 periódico miliamperes. Y con esos puntos ustedes ya pueden graficar todo esto. Ahora, hay una relación interesante
que podemos utilizar para graficar un punto de manera directa, que es este. Se llama VGC off entre 2, nos va a dar el punto IDSS entre 4. Nos podríamos graficar, entonces VGS entre 2 sería menos 3, ¿verdad? Este nos va a dar un punto o una coincidencia con IDSS entre 4. IDSS entre 4 serían 2 miliamperes. Entonces podemos trazar este punto también aquí, que vemos acá. Vamos a tratar de sacar la pluma. Y vamos a marcarle algún color que se distinga. No sé qué color se puede ver más. Tal vez verde, no sé. Entonces, vemos este punto que vemos aquí. Es un punto, digamos, de referencia que nos puede servir también para hacer la gráfica. Que es este que está aquí. Cuando VGS off entre 2 nos va a dar la coincidencia con el punto IDSS entre 4, que es esto que le estoy marcando aquí. Entonces, de alguna manera nosotros podríamos, bueno, no ahorrarnos, pero sí tal vez tratar de trazar una curva aproximadamente cuadrática desde este punto, siguiendo esto, pasando por este punto y tratando de llegar aquí para hacer un poco más rápido el cálculo. Trazar esta gráfica así, pasando por este primer punto que les decía VGS con respecto a ID. Y de ahí ya nos ahorraríamos algunos puntos. Pero igual, si queremos hacerlo más preciso, bueno, trazamos todos estos puntos, ¿no? Y una vez que tenemos trazada esta curva, ahora aquí observen que nosotros tenemos cuál es el voltaje que tenemos en la compuerta. Observamos el voltaje en la compuerta que tenemos en nuestro circuito inicial. Recuerden que la corriente de compuerta, dada la impedancia tan alta y la resistencia que le estamos poniendo, nos da una impedancia casi infinita. Por lo tanto, la corriente de compuerta es 0. Y por lo tanto, el voltaje de compuerta también es 0. Con VGS, voltaje de compuerta más bien, igual a 0 volts. Nosotros vamos a partir de este punto para trazar una recta. Y para este caso, que el voltaje de compuerta nos dio 0, la vamos a trazar a 45 grados. Solo para este caso. Habrá ejercicios donde tendremos que trazar una recta a diferente ángulo. Pero para este caso, que la compuerta nos dio 0, vamos a trazarla a 45 grados. Y donde cruce con la curva, vamos a determinar el punto de operación, que en este caso nos dio, trazando esta recta, nos va a dar 2.6 miliamperes aproximadamente, y aquí abajo nos daría 2.6 aproximadamente negativo, menos 2.6 volts negativo, y con eso ya tenemos nuestro punto de operación. Pero recuerden que solamente para este caso, donde solamente el voltaje de compuerta vale 0, donde estamos aplicándolo. Profe, una pregunta. Sí, Esto lo adelante. sabemos porque nos dio IDSS y VGS off, o sea, Así es. sabemos como que va a estar en saturación, entonces solamente en estos casos se utiliza la recta de 45. Porque el voltaje de compuerta es 0 también. Siempre les vamos a dar, cuando tengamos un circuito así que no tenga ninguna corriente, ningún voltaje, les tenemos que proporcionar la IDSS y el voltaje VGC off o VP, que es el mismo. Y de ahí ustedes tendrán que graficar para obtener la recta, y de ahí la recta va a interceptar con la curva para determinar el punto de operación. Y habrá algunos casos que es como en este, que es de 45, pero habrá otros casos que la recta sea de diferente ángulo y que les dé un punto de operación distinto. Vamos a ver un ejemplo también como ese, en el ejemplo 3, para que vayan teniendo un poquito más de variaciones para que sepan cómo calcularlos. Pero no sé si en este todavía tengan dudas. ¿Vale? Sí, profe, gracias. De nada. Gracias. Entonces, si gustan tomar nota, ustedes pueden ir haciendo el cálculo ahí en su cuaderno y trazar la curva, la gráfica, ¿no? Recuerden que vamos a utilizar la ecuación de Shockley para graficar el voltaje compuerta fuente, que va desde menos 6 hasta 0, obtener la corriente resultante de acuerdo a esta ecuación de Shockley,
Y una vez que tengamos esto, vamos a trazar de 0 hasta a 45 grados la curva para obtener el punto de operación y trazar los puntos alusivos a este punto de operación, que es lo que estamos marcando aquí, ¿no? Rojo para que se vea. Vamos a obtener el punto de operación. Profe, otra pregunta. Disculpe. Adelante. Sí, sí. Si IDSS nos dieran un valor que al graficar en BGS nos da diferente de 0, ahí es cuando la recta es diferente de 45. Sí, de hecho vamos ¿Es a ver un correcto? ejemplo como ese. Vamos a ver un ejemplo justamente como eso. Tenemos diferentes valores en la compuerta, diferente valor de voltaje, y con eso nos va a salir una recta distinta. Vamos a tener un voltaje con puerta a frente, probablemente positivo, o una corriente de drenador que cruza con ese punto y que intercepta con la otra gráfica para obtener otro punto de operación. Entonces, para este caso específico que decía que solamente el voltaje de compuerta es 0, espero que se haya logrado graficar correctamente la curva característica. No sé si tienen alguna duda en el trazado de la curva. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Adelante, César. Bueno, ¿para qué es la segunda tablita? La segunda tabla. ¿A qué te refieres? ¿A la que dice BGS y D? Ajá, ¿BGC off? esa. Sí. Bueno, lo que pasa es que es un punto representativo. Este es un punto representativo con el cual tú podrías trazar, digamos, de manera rápida esta curva. Tú sabes que vas a trazar una curva desde -6, que es donde está el BGC off, hasta 8 IDSS, que es la corriente de drenador en saturación. Vas a tener que trazar una curva, ¿sí? Vas a tener que trazar una curva así. Pero necesitas un punto de referencia donde apoyarte. Entonces, un punto de referencia clave es que es BGC off entre 2, que da equivalencia a IDSS entre 4. Entonces, si te fijas, BGC off es 6, menos 6 entre 2 sería -3. Aquí está el punto BGS off entre 2. Ese va a corresponder a un punto en IDSS 4, en sobre 4, que sería 8 entre 4, nos daría 2. Entonces, este punto que estamos graficando es el que vemos aquí. Que te lo voy a poner con un color para que lo ubiquen. Entonces, con ese solo punto yo podría haber graficado la curva, aunque sea un poquito burda, y ya encontrar el punto de operación rápidamente, para no tener que trazar toda la tabla. Digamos que es como una ruta rápida, vamos. Marcarlo. Esto que estoy marcando aquí, si se fijan, es BG. Vamos a ponerle BGS, off entre 2. Miren, de hecho aquí lo tengo marcado, BGS off entre 2. Aquí está, ¿no? ¿Está? Son como puntos de referencia clave. Corresponde a IDSS sobre 4. Aquí está. Con eso yo trazo este punto de referencia. Lo voy a poner ahora aquí. Le pongo con otro color, pues no se van a confundir. Vamos a ponerle azul. Azul. Okay. Este punto que estoy tomando como referencia, yo lo puedo utilizar para trazar mi curva desde -6 hasta 8, pasando por este punto y tratando de imitar una paraboloide así más o menos. Y con eso, pues yo ya puedo trazar mi recta, en este caso, el voltaje vale 0 de este punto a 45 grados para que intersecte con la recta, con la curva, perdón, y de ahí saque mi punto de operación aquí, es donde estoy trazando a 45. Aquí me dejen marcar el ángulo. Y aquí recuerden que de compuerta me dio 0, por eso estoy utilizando esta curva de 45. Y aquí donde intersecta esta curva con esta, pues ya saco el punto de operación, lo proyecto hacia el eje de ID, me da 2.6 miliamperes, y hacia abajo me da 2.6 negativo para sacar el punto de operación. Entonces, este punto que decíamos nos sirve como una referencia para hacer un trazado rápido. Si lo quiero más preciso, construyo toda la tabla, pongo todos los puntos y bueno, ya me queda mucho mejor. Entonces, son como rutas alternas, ¿no? Rutas rápidas. ¿Vale? César. Profesor, yo tengo una duda. ¿Por qué de -6 a 8? ¿Por qué no debió ser de 6 a 8? Bueno, o sea, del otro lado de la gráfica. ¿Por qué de -6?
Recuerda que lo que nos están dando es el voltaje de oclusión VGC-off. VGC-off, si te fijas, vale menos 6. O sea, tú puedes tener corriente a partir de menos 6 hasta 0. Ajá. Hasta 0 volts negativos. Recuerda que tu canal se va a controlar con una llave y esa llave requiere máximo, digamos que el máximo cierre está a menos 6 volts. Conforme yo le meto menos voltaje, abro más la llave hasta el valor máximo. Ajá. Entonces, si entre menos voltaje yo le pongo en inversa, pues va a estar abierto al máximo. Por ejemplo, si el voltaje yo le pongo entre compuerta fuente es 0, pues tengo la corriente que va a fluir máxima, que es 8 miliamperes, que es IDSS. Entonces, los intervalos en los cuales va a variar la corriente es IDSS hasta 0. Aquí está, mira. Aquí está IDSS. Tu corriente máxima va a ser 8 miliamperes a 0. ¿Con qué lo voy a controlar? Con el voltaje de compuerta. El voltaje de compuerta máximo que yo puedo tener es menos 6 volts, que es VGC-off, con la cual cierro la compuerta. Si el voltaje de compuerta es más chiquito, menos 5, menos 4, me va a producir mayor corriente. Y cuando tengo el voltaje VGS igual a 0 es cuando tengo la corriente máxima. Eso es lo que platicábamos el día de ayer del funcionamiento de nuestro JFET, que con la compuerta nosotros controlamos la cantidad de corriente que fluye. La corriente máxima siempre va a ser IDSS, que son 8 miliamperes. Si yo empiezo a meterle voltaje en polarización inversa en la compuerta, entre compuerta y fuente, yo voy cerrando, ese canal se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. ¿Cuándo se va a cerrar todo el canal hasta 0? 0 corriente. Cuando yo tenga mi voltaje compuerta fuente igual al VGC-off, o sea, el voltaje de cierre, vamos, por llamarlo de esa manera. Pues ese sería el comportamiento. Espero que quede un poquito más claro. Sí, gracias, profesor. ¿No? No sé si ya habrán concluido ya de terminar su tablita y graficar. Ya lo que resta es determinar, bueno, ya tenemos el voltaje, la corriente de drenador y el voltaje compuerta fuente. Lo que nos faltaría obtener ahora sería nada más los voltajes y en cada punto, ¿no? Básicamente ya tenemos las corrientes, entonces es fácil calcular los voltajes en cada punto. ¿Podemos pasar a la siguiente gráfica? Para poder, no sé si habrán terminado ya. Si no, le damos unos minutos más. Ustedes me dicen, no hay problema. La idea es que quede claro y que vayan ustedes tomando notas y bueno, de preferencia que ustedes vayan haciendo sus cálculos con la ecuación de Shockley para que verifiquen esos datos. Eso que les estoy poniendo en la tabla, los puedan corroborar haciendo sus cálculos ustedes. Por ejemplo, para el primero de menos 6, bueno, aquí directamente 6 menos 6, nos da la unidad, se resta el 1 y se convierte en 0, por eso la corriente se hace 0. Para el caso de menos 5 sería menos 5 sobre menos 6, nos da 5 sextos, se le van a restar al entero, y eso se va a elevar al cuadrado, y después se va a multiplicar por los 8 miliamperes, y esa nos va a dar una corriente de 0.22 miliamperes. Y así para cada caso se va a ir haciendo. Una vez que ya terminamos de trazar estos puntos, son lo que yo dice, trazar los puntos, y unir los puntos, se llama interpolación, unir los puntos, tracé la curva, que en este caso es una paraboloide. Después, como el voltaje con puerta fuente era de 0, tracé una recta que va a 45 grados y que va a interceptar con la curva, la ecuación de Shockley, está en rojo, y de ahí, donde cruza, voy a proyectar los puntos, y sobre el eje X y sobre el eje Y, para determinar I de Q y determinar el voltaje con puerta fuente. De esta manera ya obtuve el punto de operación para este ejemplo específico. Les repito, este ángulo de 45 solamente está aplicado para este problema porque nuestra puerta nos dio 0. No es para todos los problemas. ¿Ya habrán concluido este ejercicio? ¿En su cuaderno? ¿Sí? Ya, profe. Ok, muchas gracias. Entonces vamos nada más a calcular los voltajes y lo que nos falte nada más, ¿no?
Vamos a pasar a la siguiente hoja donde vamos a hacer el cálculo. Ya tenemos, recuerden que la corriente vale, dijimos 2.6 miliamperes, ¿no? Y el otro que es de 2.6 volts negativos. Vamos a la siguiente. Aquí los trazos que hice. Aquí está. Bueno, entonces vamos a poner el modo de presentación y vamos a determinar los voltajes. Ya está mucho más sencillo. Entonces, tenemos que la corriente de drenador es igual a la corriente de fuente. Vamos a marcarla aquí, en rojo. Aquí está nuestra corriente de fuente. Nuestra corriente de compuerta. Entonces, si queremos calcular el voltaje drenador fuente, pues solamente hay que analizar la malla drenador fuente por ley de los voltajes. Aquí analizando la malla. En este caso es la drenador fuente. Ya saben, por ley de los voltajes. Entonces nos va a quedar, este voltaje de 20 volts está conectado de este punto hacia tierra, ¿no? Aquí está el positivo. Hacia tierra, entonces empezaríamos por el terminal negativo, sería menos 20. Más la resistencia del drenador, que es 3.3 K, que multiplica a la corriente de drenador, que sabemos que es 2.6 miliamperes. Luego tenemos el voltaje drenador fuente. Luego tenemos más el voltaje que hay en la fuente, que es un K, que multiplica a la corriente que hay en la fuente. Recuerden que la corriente de fuente y drenador es la misma. Entonces, la corriente vale 2.6 miliamperes. 2.6 miliamperes. Todo esto debe ser igual a 0. ¿Ok? Nada más es despejar. Entonces aquí nos queda que VDS es igual a 20 menos, sería 3.3 por 2.6. Acuérdense que casco mil y se van. Eliminan. 3.3 por 6. Sí, 2.8. Tengo menos. Serían un K por 2.6, serían 2.6 volts. Vamos a restarlos. Menos 2.6. 6 por más 20. Nos da 8.82, no sé si es cierto. Sí, a mí también me dio 8.82. Gracias, Monse. 8.82. Casi 9 volts, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí el voltaje del valor fuente. 82. Lo podemos dejar hasta que se quede en 8.8. Ahora vamos a calcular el voltaje de drenador y el voltaje de fuente. Recuerden que el voltaje drenador fuente es igual al voltaje de drenador menos el voltaje de fuente. Y el voltaje de fuente pues es muy fácil calcularlo. Recuerden que el voltaje de fuente es igual a resistencia de fuente por corriente de fuente. Esto es porque está conectado hacia tierra. Recuerden que aquí el voltaje siempre lo medimos del punto de referencia hacia la tierra. Por eso es que nos da este voltaje R por S. RS por I, por IS. Si tuviéramos una fuente de corriente, de voltaje aquí conectada, pues sería el potencial que existe desde este punto hacia la tierra. Tendríamos que tomar el voltaje que exista aquí, sea positivo o sea negativo, de este punto hacia tierra y hacer el lazo y calcular ese voltaje que hay de este punto hacia tierra. Pero en el caso, como está conectado a tierra, pues es directamente de este punto hacia tierra, es R por IS, que es la ley de Ohm. Entonces tenemos que es un K por RS que vale, perdón, por IS que vale, la corriente de fuente es igual al drenador, que vale 2.6 miliamperes. Entonces, 1000 con K se va y nos quedan 2.6 volts. Ya lo habíamos calculado.
Ahora nos falta calcular el voltaje de drenador. El voltaje de drenador lo podemos obtener, pues ya nada más despejar esto, ¿no? Ya sabemos el voltaje de drenador fuente, sabemos el voltaje de fuente, nada más es despejar. El voltaje de drenador va a ser igual a voltaje de drenador fuente, lo vamos a pasar sumando con el voltaje de fuente, nada más. De esta ecuación la vamos a pasar, vamos a hacer el despeje. Sería, ¿cuánto tenemos de drenador fuente? Serían 8.82 más 2.6 volts. Y eso será nuestro voltaje de drenador. Por eso un simple despeje. Sería A mí me dio 11.42. 11.42. Muchas gracias, Monserrat. Qué vale. Bien, entonces ahí tenemos nuestro voltaje de drenador. Tenemos nuestro voltaje de fuente, que nos dio 2.6 volts. Nuestro voltaje de drenador fuente está también. Pues ya nada más si acaso sería marcar las corrientes. Vemos que la corriente de drenador es igual a la de fuente, 2.6 miliamperes. Y además, recuerden que la corriente de compuerta, ustedes ya saben cuánto vale, dado que la impedancia de entrada es muy alta, más la resistencia que le están agregando aquí, nos da una corriente de 0 amperes. Y también, por lo tanto, el voltaje de compuerta será el mismo que tenga en su terminal la resistencia, que en este caso serían 0 volts. El voltaje de compuerta también serían 0. Ya acabamos todo el análisis, ¿no? Si tengan alguna duda, tomar nota. Y veremos un tercer ejemplo. A lo mejor no sé si nos dé tiempo de concluirlo, pero bueno, lo empezaremos. Profesor, una pregunta. Adelante. Bueno, aquí si ya conocíamos que VG iba a ser 0 y entonces VGS iba a ser menos 2.6 volts, pudimos haber ingresado ese valor en la ecuación de Shockley y conocer la corriente de drenador sin graficar. O sea, hay varios medios para poder hacerlo, ¿eh? Ok. Hay varias formas de poder hacer este cálculo, pero bueno, cuando no tenemos ningún dato, recurrimos a la graficación para poder obtenerlo, pero puede haber varios caminos para llegar a la solución, ¿eh? Podemos sacar algunas ecuaciones para tratar de encontrar la solución. Bien, bien, ok. Pero sí es posible, utilizar varias formas para llegar a una solución. Y bueno, la mejor comprobación es cuando nosotros simulamos el circuito y vemos que sí nos da los valores, ¿no? Ahí está la comprobación. Sí nos quedó bien el análisis. Y en su momento haremos alguna práctica donde ustedes polaricen los FETs, determinen sus corrientes, los midan en el simulador y después también hagan su amplificador con FET. Yo creo que hacemos una sola práctica por las dos cosas, polarización y modelo de señal pequeño para que no sea tan cosas. Así que sea antes a ver si salir de periodo de diciembre, la fiesta de diciembre, terminar esta práctica. Y prácticamente nos quedan, creo que son 2 semanas, ¿no? Máximo de clases y ya cerramos el año y bueno, contaremos en enero. En enero si todo va bien, ¿no? No sé si habrán concluido de copiar la información o de analizarla, si tienen alguna duda todavía, para que veamos el ejemplo número 3. Todo bien, profe. Muchas gracias. Entonces, avanzamos a la siguiente, ¿se gustan? Para que vamos a la siguiente parte, vamos a save. Vamos a iniciar la pantalla. Y la siguiente pantalla, ese es el siguiente problema. Tenemos ahora un JFET polarizado por divisor de tensión. Ustedes más o menos ya tienen una idea de cómo encontrar el voltaje de compuerta. Si se recuerdan lo que hicimos con el transistor bipolar, lo habíamos polarizado por divisor de tensión, hicimos muchos ejercicios. Incluso en el examen también hicieron varios. Entonces con eso pues va a ser más sencillo determinar cuánto vale el voltaje de compuerta y también la resistencia de compuerta.
ustedes van a tener que hacer el análisis de Thevenin y Norton de esta parte de la resistencia de 2.1 megas, esta resistencia que está aquí, sacar el voltaje que hay en la resistencia de 270K, calcular el voltaje de compuerta, después sacar la resistencia equivalente que hay en la compuerta. Y de ahí vamos a tener que utilizar la ecuación de Shockley para determinar la curva característica, y vamos a tener que plantear algunas ecuaciones para sacar algunos valores de referencia, utilizando la ecuación de la recta, donde hay puntos de intersección, para determinar valores cuando la corriente sea cero, cuando el voltaje compuerta sea cero, y de ahí obtener la recta que nos va a ayudar a determinar el punto de operación. Esto es a gran grado lo que vamos a hacer. Pero ahorita de entrada, primero copien el ejercicio y lo vamos a ir desglosando poco a poquito. Entonces nos dan un JFET, en este caso, con una corriente de drenador fuente en saturación. La corriente máxima que va a circular son 8 miliamperes. El voltaje compuerta fuente ahora son menos 4 volts. Entonces, el máximo voltaje que podemos poner en la compuerta fuente son menos 4 volts. Y con eso se estrangula el canal y no va a haber corriente. Y la máxima corriente la tendremos cuando el voltaje compuerta fuente sea cero. Es cuando fluye toda la corriente de 8 miliamperes en el canal de aquí, de drenador hacia fuente. Entonces, tomen nota. Yo creo que este ejercicio lo estaríamos realizando la siguiente clase, que sería el día próximo martes. Les comento que esta jueves y viernes voy a seguir calificando. Tenemos que subir algunas calificaciones de referencia en fin de semana, sábado y domingo. Y con ustedes estaremos revisando las calificaciones el día martes para cualquier observación que tengan o aclaración, pues la podamos hacer. Y les voy a enviar los ejercicios del tercer parcial para que ustedes también vayan avanzando. Y recuerden que también tienen pendiente terminar lo que es la práctica número, ya no sé el número, pero bueno, es el amplificador bipolar. Entonces les dejaría eso como actividad, terminar la práctica número, la de bipolar con modo amplificador. Ustedes la terminen el día viernes y la puedan enviar el sábado. Y nos veríamos con ustedes en clases el día martes, por favor. Claro que sí, profe. Sí, Muchas profe. gracias. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos, cuídense mucho y pues nos vemos, tengan bonito fin de semana y pues cuídense. Igualmente, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.